Muy buenos días, Dios me los bendiga nuevamente, pueblo, hermanos, familia. Y aquí estamos nuevamente dándole muchas gracias a Dios por la palabra que Él nos tiene. Vamos a darle repetición al versículo que dice Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca para que andéis como es digno del Señor. Quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8. Voy a darle lectura al versículo del 5 al 8. Dice, en el nombre de Jesús, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te ponemos en tus manos nuevamente la palabra, que es la que nos ha dado fortaleza, la que nos ha dirigido, la que nos enseña, y yo necesito mucho que me sigas guiando, que me sigas ayudando y que me sigas fortaleciendo. Y espero, Señor, que hoy me uses, que yo sea el mensajero de tu mensaje y que le des gracia a mi boca, que tu Espíritu Santo me use, que yo solamente sea ese instrumento, ese vaso que tú vas a usar para todos los oyentes y para mi propia vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Hay una palabra que está en mi corazón que probablemente se me hace un poco difícil exponerla, pero encuentro la palabra digno y yo creo que siempre es fácil decir a Dios que Él es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Pero hay partes en la Biblia que nos encontramos que también nosotros deberíamos de ser dignos. Y aquí, antes de entrar que debemos de ser dignos, vamos a encontrar cuando no nos sentimos dignos. En esta parte que empezamos a leer, en el versículo 8 del capítulo 8, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Probablemente este es el primer cuadro que te quiero mostrar que no sentimos de esta manera como este centurión. La mayor parte, y voy a hablar de mi propia vida, yo no me he sentido digno de compartir a veces su palabra, no me he sentido digno de realmente estar en este púlpito como me ves, no me siento digno en ocasiones de tener la familia que tengo, no me siento digno de los favores de Dios, no me siento digno, en ocasiones me hago pensar y digo, Señor, realmente yo no soy digno. Y yo no sé si tú probablemente a veces te sientas de la misma manera. Yo no sé si tú estás pasando en ocasiones y decir, yo no me siento digno. Y este centurión dijo, Jesús, yo no soy digno de que tú vayas a mi hogar. Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Yo no soy digno de que tú, un hombre como tú, una persona como tú, el Hijo de Dios, vaya a mi casa. Probablemente, parafraseando este centurión, había su estilo de vida no era tal vez muy correcta, como probablemente nuestro estilo de vida a veces no es tan correcta como quisiéramos ser, no es tan bien, no hablamos tan bien como deberíamos de hablar,
no actuamos tan bien como deberíamos de actuar, no tenemos la mejor actitud como la deberíamos de tener y probablemente estamos arrastrando culpas y nos sentimos indignos hasta de orar, nos sentimos indignos de congregarnos, nos sentimos indignos de su presencia, nos sentimos indignos hasta de leer su palabra, y nos sentimos a veces hasta hipócritas, ¿no? Como decir, Señor, ya no quiero ser tan hipócrita. Y este primer cuadro me enseña que Dios sí quiere que seamos dignos. Dios anhela que tu estilo de vida y la mía aprendamos a ser dignos. Pero para entender un poquito más esa palabra, creo que el primer cuadro que debemos de nosotros reconocer que necesitamos mucha ayuda de Dios, que necesitamos mucho trabajo de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, que necesitamos reconocer que el Espíritu Santo tiene que trabajar profundamente en nuestras vidas, porque lo primero que creo que nos va a venir en la mayoría de cada uno de nosotros, sin temor a equivocarme, es que nos vamos a sentir como este centurión, indignos. Porque probablemente estás mirando lo malo que hiciste. Y qué bueno que el centurión reconoció eso y está en la palabra de Dios para reconocer que ese centurión habló por muchos de nosotros. ¿Sabes, Jesús? Estaría bonito que fueras a mi casa, pero no soy digno de que entres. Pero Jesús, fíjate que le había dicho, yo iré y lo sanaré. A pesar de que él reconoció que era indigno, aún así, nuestro Señor Jesucristo, su misericordia y su amor, hizo el milagro y sanó a su siervo. Este centurión le dijo más abajo, le dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Le digo a este ven y viene, a este ve y va. Con que tú digas la palabra, Señor. Y Jesús dijo, ni en todo Israel he encontrado tanta fe. O sea, a pesar de que podemos ser indignos, tal vez Dios nos encuentra con lo que mueve la mano de Dios, que es la fe. Hay personas muy dignas. Por ejemplo, Zacarías, el sacerdote, pero ya no tenía fe. Y aún así, aunque el ángel Gabriel se le apareció y le dijo, tu esposa tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Y cómo será esto? Yo ya soy viejito. Y inmediatamente el ángel le dijo, mudo quedarás hasta que veas esto, porque vengo de parte de Dios este mensaje y no lo has creído. Ya no creías, ¿no? Y tal vez eran personas dignas. Y probablemente el centurión no era tan digno, pero mira, tenía la fe. Y lo que creo que Dios nos quiere enseñar es de que hay una manera de que la mano de Dios se mueve. Y muchas veces la mano de Dios se mueve en tu vida y en mi vida. Y probablemente no es porque seamos tan dignos. Pero Dios sí quiere que aprendamos a tener una vida digna. Si el versículo que nosotros estamos memorizando, que creo yo que debemos de memorizarnos, que en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Dice, para que andéis, para que nos comportamos, para que como caminemos, nuestra forma de andar, nuestra forma de conducirnos, aprendamos a ser dignos, agradándole en todo. Fíjate, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, sí, Dios sí anhela que nosotros seamos dignos. Hay una parte en la Biblia que dice que un trabajador es digno de su salario, ¿no? En ocasiones yo cuando trabajo y el sudor está corriendo aquí en mi frente y yo estoy trabajando duro, me recuerda esa parte, eres digno, trabajaste, eres digno de tu salario, ¿no? Y en ocasiones Dios quiere que tengamos un estilo de vida como un trabajador y que seamos dignos. Ahora, yo no quiero confundirte que por eso te ganas la salvación. La salvación no se gana por obras, se gana por poner la fe a aquel que hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Pero eso no significa que nuestro estilo de vida
tengamos que aprender que seamos dignos delante de Dios, como un trabajador que es digno de su salario. Y esa parte me ha hablado a mi vida, porque yo siempre le he dicho a Dios, Dios, tú eres digno. Y eso para mí es fácil, porque Él es fiel. Tú eres digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, pero para mí eso es fácil porque Él nunca se equivocó, porque Él es sabio, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Pero cuando Dios me encara con ciertos versículos como este, me pregunto, ¿tú eres digno? Y yo me digo, Dios mío, en el primer cuadro que voy a explicar en esta mañana es uno de los cuadros que muchas veces probablemente tú y yo nos encontremos sintiéndonos, no soy digno. Ahora, eso no es tan malo. Quiero que veas con la Biblia que eso no es tan malo en el sentido de reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos al Espíritu Santo, que necesitamos alguien que nos enseñe, que necesitamos de su palabra, que necesitamos de consejos, que necesitamos de gente que nos ayude. No es tan malo reconocer que nos hace mucho para decir, Señor, ahí lo que tú quieres estoy aprendiendo para ser digno. A mí se me hace muy fuerte esta palabra, por eso dije, tal vez es un poquito difícil explicártela, pero está escrita. Y Dios quiere que andemos dignamente, que aprendamos a conducirnos dignamente. Probablemente entonces el centurión representa a la gente que tiene malas obras. Él era un romano, él no era judío. Y probablemente probablemente nuestras obras no han sido tan aceptadas y te sientes culpable y eso te hace sentir, no soy digno ni siquiera de platicar con Dios, en este caso la oración. Y una de las herramientas más poderosas para que veamos la mano de Dios es la oración. Y probablemente el enemigo te está dando la culpa diciendo, tú no ores. ¿Por qué? Porque no eres digno. Mira tus obras. Y te roban la oración. No eres digno de platicar con Dios, con Padre, que es tan santo. Él no se merece que tú, sabiendo que estás haciendo las cosas mal, estés involucrando, haciendo las cosas que sabes con conciencia que no deberías de hacerlas. ¿Te vas a atrever a hablar con Dios? Y el enemigo es bien astuto para robarte el tiempo de oración. También te roba el sentirte indigno de ir a la congregación. El congregarte. ¿Vas a ir así? Sabiendo lo que vistes en internet. Sabiendo que hablaste del pastor. ¿En serio vas a ir a la congregación hablando y chismeando de tu esposo todo lo que dijiste ahí cuando te juntaste con las hermanas? Y viceversa, o los hermanos. ¡Qué hipócrita eres! En serio, eres tan indigno, causas tanto asco. Es más, yo creo que cuando Dios te mira dices, ay, tiene ganas de vomitar porque eres tan indigno. El enemigo es especial para meterte eso en tu mente. Y ataca para que tú no te congregues. Y eso es otra de las cosas poderosas que Dios puso para que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vas a leer la Biblia? ¿Para qué? ¿Para saber más de que estás terriblemente indigno? Porque lo único que va a hacer la Biblia es que te va a decir que estás re mal.
¿Para qué la lees? Si estás bien sucio. Ese libro santo que merece todo el respeto, que merece toda la rectitud, vas a abrirlo con tus manos tan sucias, pecadoras y cochinas. Vas a agarrar ese libro tan limpio, puro, que tú sabes que para escribir ese libro muchos dieron hasta su vida, su sangre, y con tan cochino que estás, ¿lo vas a leer? Yo sé que a ustedes no les pasa eso, ¿eh? Pero yo cuando estaba adolescente y joven, ¿cómo me pasa a mí eso? Y de sentirme tan indigno hasta de abrir ese libro. Y el enemigo es tan bueno para culparte, para decirte, en serio, hay que ser francos. Una vez en la vida hay que ser francos. ¿Para qué juegas al santurrón cuando sabes que eres un cochino? Sabes que tu mente está re mal. Hasta los hermanos de la iglesia te caen gordos. ¿Para qué la juegas? Es más, probablemente hasta uno que otro, hasta tienes ahí un rencorcito que tú sabes y ni lo puedes ver ni en pinturita. Es tan buenísimo para hacerte sentir indigno. Pero creo que Dios vio nuestra condición y una de las cosas que me muestra la Biblia es que Él no se espantó por ver un pueblo, por ver unas personas, por ver su creación perdida, completamente perdida, en vicios, extraviados, ni siquiera ya discernir del bien ni del mal, involucrados con un perfil tan bajo. Había un hombre que él era de la mafia, él hizo tantas cosas malas, pero pues en una ocasión la policía lo agarró y lo metió a la cárcel, y en la cárcel también se testifica de Jesús, también se testifica de Dios, y él se convirtió de corazón en la cárcel, y él se arrepintió en la cárcel. Iban a agarrar a unos mafiosos que habían secuestrado a una niña rica, y eso fue verídico. Y la verdad es de que era muy difícil llegar hasta donde esta mafia estaba en Colombia. Y acudieron al que estaba en el preso. Y él les dijo punto y seña cómo entrar. Les dio el plan, les dio todo. Y le dijeron, ¿por qué haces esto? Dice, porque yo estuve en esa mafia. Y estoy bien arrepentido de todo el mal que ocasioné, de todo el daño que ocasioné. Y por eso les ayudo con todo el corazón. Agarren a esas personas. Y es la manera de cómo la policía los pudo agarrar. Pero así como ese hombre, representamos todos, o parte de muchos, de decir, Señor, la verdad, somos indignos de que tú nos visites. Somos indignos de que tú estés. Somos indignos. Sin embargo, la Biblia me muestra que independientemente de que nosotros realmente somos indignos de su presencia, indignos de su palabra, indignos de platicar con Él, Él vino a rescatarnos y mandó a su Hijo Jesucristo y sin espantarle nuestros pecados, sin espantarle nuestras malas acciones, malos pensamientos, malas actitudes, y Él nos hizo dignos. Él te hace digno frente al Padre, Él te hace digno. Hay personas que me cuentan que han tenido experiencias, y una de las experiencias es de que en ocasiones el Padre les habla y ellos se quedan bien sorprendidos, que el Padre les habla y les dice, ¿me estás hablando a mí? Y dice, lo que pasa es que veo la sangre de mi hijo en ti.
Por eso te hablo. Y no es tanto por nosotros, sino por aquel que nos hace santos, nos hace limpios. Nosotros podemos orar, leer la Biblia y congregarnos, no tanto porque nosotros seamos perfectos, aunque la Biblia nos quiere enseñar y llevar para que no pagamos tantas consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios no quiere que vivas en consecuencia tras consecuencia de nuestras equivocaciones. Él quiere que vivas rectamente para que tú realmente puedas estar cada día pagando menos consecuencias negativas, sino que tengas fruto. En Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Había hombres en aquellos tiempos que eran los saduceos, los que llevaban la religión en aquel entonces, y Juan el Bautista estaba en un río bautizando a personas, y ellos también venían al bautismo, y Juan les dice: generación de víboras, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que te quiero decir allí es de que nosotros no podemos engañar a Dios diciéndole a Dios: ay, Señor, es que yo sí me porto bien y yo sí soy digno. Estas personas querían evadir el juicio de Dios solamente por el hecho de que voy a hacer lo que Juan dice y ya estoy bien. Pero francamente a Dios nadie lo engaña. Y Dios, usando mucho a Juan, les dijo: diles, muéstrenme fruto de arrepentimiento. Fíjate que yo he visto el arrepentimiento, un arrepentimiento que se llama con muy fuerza, con mucho dolor, con muchas lágrimas, y es un giro total de lo que tú hacías, de 90 grados, y ya no lo haces. Pero también he visto que hay arrepentimientos donde solamente son decisiones, donde tal vez no hay muchas lágrimas, no hay mucho dolor, pero simplemente a veces hay gente tan cansada que desde ese día tomo una decisión, esa decisión ya no vuelvo a hacer lo mismo. Y también se llama arrepentimiento. Y eso trae un fruto. Para aquellos que no apuntaron el tema, y si lo quieres apuntar, el tema se llama para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Dios sí nos está llamando, no porque tal vez tengamos un estilo de vida muy dignamente, que realmente sí es el anhelo del corazón de Dios, pero tal vez en este primer cuadro sí necesitamos reconocer que necesitamos arrepentirnos. Y si ese arrepentimiento te causa dolor y te causa lágrimas y te causa el giro de 90 grados, amén. Pero probablemente, aunque no te cause mucho dolor y muchas lágrimas, pero tomas la decisión: esto ya no va a continuar, esto en mi vida, también es parte de arrepentirte. Simplemente cambiar igual el giro de tus 90 grados y decir: hasta aquí. Y mostrarle frutos al Señor. Cambios. Hacer cosas que tú dices: Señor, esto no te agrada. Esto la Biblia me enseña que no te agrada. Y cambiarlo. Entonces le estás mostrando a Dios un fruto. Donde el profeta Juan decía: muéstrame frutos dignos.
Si nosotros nos quedamos en el primer cuadro solamente de no aprender a ser dignos y estar siempre indignos y de realmente decir, Señor, yo no quiero ser un hipócrita, la famosa parte que casi siempre atacan a la gente que se congrega, no seas hipócrita, tú tienes doble vida, tú tienes doble... Es más, tú eres, inclusive hasta bíblicamente te dicen, tú eres tibio, Dios te va a vomitar. Mas sin embargo, hoy que estamos más crecidos en el Señor, cada vez que tú estés más mal, es porque necesitas tú más a un doctor. Necesitas más a Dios. Cada vez que tú hagas más las cosas mal, más necesitas de Dios. Es ilógico decir, me duele el estómago y cada vez me duele más el estómago y cada vez no aguanto el dolor y decir, menos voy al doctor. No es lógico. Si te duele el estómago, dices, bueno, ahorita con unas pastillas, pero si no se calmó el dolor y me sigue doliendo el estómago, tarde o temprano ese dolor, ¿qué es lo que va a hacer? Ir a visitar al doctor. Algo me está sucediendo, algo me está pasando, no se me está quitando esto. Necesito saber por qué. Es lo mismo. Si realmente tú estás recayendo más en adicciones, estás recayendo más y te sientes más indigno, necesitas más al doctor de doctores. Necesitas ir a Dios, Dios, ¿qué cáncer tengo, Señor? ¿Qué me está pasando? Necesito más de ti. No vas a la congregación porque eres muy digno. Vas a la congregación porque necesitas sanidad. Es como un hospital. ¿Cuándo has visto que todos los que están sanos van? Ahí están llenos todos los que están heridos, todos los que están enfermos, todos los que necesitan cierto tipo de tratamiento para que te ayuden. Así es la congregación, así es la iglesia, así es lo que Dios estableció. Nosotros tenemos que ir más a la Biblia, tenemos que ir más a orar a Dios, tenemos que ir más al ayuno, tenemos que ir más a su presencia, no por tan digno, sino por necesidad de que tú necesitas que te ayuden. Porque lo primero que se nos viene es lo mismo de Adán y Eva. Lo primero que le vino fue la vergüenza, sentirse, ya pecamos, estamos desnudos, huye de la presencia de Dios. Es lo primero que nos viene a cada uno de nosotros cuando fallamos a Dios. Quieres como huir de Dios, como que Dios no se entere. Pero pues Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, ya lo sabe. Inclusive una vez dijeron, Él sabe hasta tu futuro, todo lo que le vas a fallar. El apóstol Pedro le dijo, yo no te negaré, yo doy mi vida por ti, yo soy el que... Pedro, pues después de que cante el gallo recordaremos, tú me negarás 3 veces. El futuro ya lo estaba viendo, me vas a negar, Pedro. El futuro ya lo vio tuyo. No creas que se espantó cuando vio tu futuro, las veces que lo ibas a negar también tú. No se espantó. Jesús no se espantó. Ay, Pedro, tú que me amas, tú... Es increíble, Pedro, qué sorprendente, me vas a... No. Es más, todos me van a dejar solo. Eso va a pasar, ya está escrito. Desde Isaías, desde los Salmos, está escrito. Me van a abandonar, me van a dejar, me van a crucificar, me van a golpear. Ya está escrito. Eso ya está. Ya lo sabía. Y ya sabía lo que tú ibas a fallar y lo que yo iba a fallar. No creas que se espanta. Ay, me agarraste por sorpresa, ¿eh? Yo nunca pensé que tú ibas a hacer... No. Ahora, eso no te está dando permiso de que hagas las cosas malas, sino que Dios, por una manera, una razón, Dios te deja que escuches este tipo de mensaje porque Dios quiere algo con tu vida y con mi vida, que no pases por consecuencias tan negativas y que probablemente Dios aprendas a vivir dignamente. Dice que uno de los ejemplos que más me acuerdo es como el ejemplo de Zaqueo, ¿no? Que le dijo Zaqueo, quería ver a Jesús y se subió a un árbol porque era chaparrito. Y él le dijo, Zaqueo, ven, baja porque hoy tengo que ir a tu casa. Y él dijo, si he robado, yo le daré 4 veces a las personas que les he quitado su dinero. Y dijo, hoy en tu casa ha entrado la salvación. Esos son arrepentimientos
honestos, que se ve el fruto de ese arrepentimiento. Se manifiesta, no nada más quedaron en palabras, sino se manifiesta, y a veces Dios quiere lo mismo, arrepentimiento, y que se manifieste tu arrepentimiento. Creo que si nosotros nos quedáramos en ese cuadro, no te lo recomiendo, sino que salgamos de ese cuadro, porque dice en Mateo 22:8, dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Allí da un sentido Dios de advertirnos que va a haber unas bodas que el pueblo cristiano lo está esperando, que yo lo estoy esperando. Va a haber unas bodas del Cordero, pero dice que mucha gente se va a quedar afuera. Muchas personas se van a quedar afuera. Pero me llama la atención que vuelvo a usar la misma palabra, porque los que fueron convidados no eran dignos. Simplemente hay mensajes que te dicen: acepta a Jesucristo, Él te va a ayudar, Él te va a guiar al Padre, Él te va a llevar al cielo. Mas sin embargo hay gente que dice: no, ahorita no, porque si lo acepto ahorita tengo que dejar de tomar. Y la verdad es que está bien buena la tomadera, y si lo acepto ahorita tengo que dejar de contemplar a las mujeres ajenas, y a mí me gustan las mujeres ajenas, y tengo que dejar los vicios que tengo, y sacas una lista tan grande y dices: después, ahí ya casi cuando me esté muriendo me arrepiento. Pero hay una parte que Dios dice: por no vivir dignamente, dice, te invitaron, sí, pero no eras digno de estar en esa boda. No eras digno. Lo que me llama la atención es de que ahí sí habla de eternidad. Te vas a quedar afuera por la eternidad. Y eso no te lo recomiendo, que te quedes en ese cuadro de ser indigno. Y que si muchas veces le has puesto a Dios, cada vez que alguien te habla de Jesús y le has puesto por lo que sea tu no, yo te recomiendo que cambies tu manera de pensar y tu manera de vivir. No sea que probablemente se te aplique este versículo: no eras digno de estar en las bodas. Prefiero yo tratar de aprender a vivir dignamente. Dice que Jesús va a venir por una iglesia pura, limpia, sin arrugas, sin mancha. Prefiero yo todos los días estar lavando las vestiduras con su sangre todos los días, ponerme a cuentas con Dios todo el momento, a que de pronto yo, por continuar un estilo de vida equivocado, me pierda mi alma eternamente. Quiero que me acompañes, y con esto vamos a acabar, en Mateo capítulo 10, versículo 37-38. Y dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Viste cuántas veces usó la palabra digno? ¿Y viste que dijo: no es digno de mí? Ahora, quiero explicarte un poquito esta parte de la Biblia, porque muchas veces está mal interpretada. Yo me enteré en muchas congregaciones que decían que tú tenías que servir todo el tiempo en la congregación, todo lo que se necesitaba, aunque tú tuvieras familia. Y la familia era como sus hijos y la esposa eran como abandonados por estar en el servicio a la iglesia. Y cuando tú querías como decir: hey, como que mi familia me necesita, mi esposa me necesita, te aplicaban este versículo: el que ama
ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Ahí cómo le harías tú? Te decían, tú no puedes amar más a ellos que la obra de Dios. Y así es la manera que en ese tiempo probablemente mucha familia sufrió los estragos por un versículo que no era correctamente interpretado. No está diciendo Dios que abandones a tu hijo o a tu padre o a tu madre o a tu hija. Porque después me encuentro que Dios es Dios de familias. En muchas partes te dice que inclusive si una persona no da a su familia, eres peor que el incrédulo. Lo que está diciendo aquí es que cuando tú realmente quieres seguir a Jesucristo con todo el corazón y de pronto tu familia se opone a que tú sigas a Jesucristo, ahí es donde tú vas a tomar una decisión. Lo siento, papá, y lo siento, mamá. Pero si ustedes no quieren seguir a Jesús y quieren seguir su vida como siguen, yo no. Eso se aplica al versículo. Lo siento, hija, y lo siento, hijo. Pero si ustedes no van a aprender a honrar a mi Señor, ahí se aplica. Porque hay mucha familia que quieren hacerse, o eres Dios o soy yo. Te la ponen de esa manera. O es tu Jesús o soy yo. Y ahí es donde se aplica este versículo. Y ahí es donde uno dice, para mí es Jesús. Antes que tú. Antes que quien sea. Pero no dice que los abandones. Pero si en cierto punto ellos quieren seguir con su idolatría, ellos quieren seguir con su pornografía, ellos quieren seguir con su lascivia, ellos quieren seguir con su mala manera de invertir, robando, lo que sea, y es malo, y tú ya no quieres en esos pasos, ahí es donde va a haber una separación. Si ellos no quieren seguir a Jesús, ahí es donde va a haber una separación. Pero Jesús lo dijo, si tú amas a alguien más que a mí, no eres digno de mí. Entonces, aprendamos, en medio de todo, poner a Jesús primero, porque Él fue el que dio la vida por ti, por mí. Poner a Dios primero, porque Él te dio la vida y por todo lo que tú tienes, lo que ves y no ves. Él es primero sobre todas las cosas. Y en el otro versículo dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y con esto cerramos. Probablemente es difícil entregarle los sueños que tienes a Dios. Es difícil tus metas. Es difícil decirle a Dios lo que tú quieres hacer y lo que tú anhelas, probablemente lo que te gusta, probablemente. Sí es difícil. Y yo lo viví. Y a veces lo vivo. Pero Jesús dijo, si no aprendes a agarrar una cruz y como crucificarte para seguirme a mí, no eres digno de mí. Y muchas veces vamos a tener que decir, ¿sabes qué, Señor? Quiero seguirte. Él es el mejor arquitecto que puede construir tu vida, tu casa, tu hogar. A veces tienes que esperar en los tiempos más correctos. Es difícil esperar. A veces Dios no te va a decir todos los porqués, todos los para qué. Pero cuando descansas en el Dios que creó todo el universo sabiamente, te lo aseguro que te va a llevar
a lugares donde tú jamás habías soñado, donde jamás tú habías pensado. Y te va a sacar de lugares donde si no es la mano de Dios, tú no creyeras ahora donde estás. Probablemente hay gente indigna, tan indigna por haber hecho tantas cosas tan malas y hoy están en puestos muy dignos por la sangre de Jesús. Dignos de oírlos. El apóstol Pablo agarró familias y las hizo blasfemar. Y él las mataba. Y él, con su firma, hacía esas cosas. Pero un día se encontró camino a Damasco con Jesucristo. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este hombre tan perverso en un punto de vista, lo que hizo fue el más usado, o uno de los hombres más usados. ¿Era indigno? Sí, porque hasta él dijo, yo como un abortivo, el más pequeño de todos. Pero Dios, por su gracia, me usa. Pero Dios, por su gracia, me escogió. ¿Por qué? No lo sé. Porque yo perseguí a la iglesia. Porque yo maté. Porque yo hice blasfemar. Porque yo fui cruel. Pero se me apareció y me encomendó los gentiles. Llevar el evangelio. Y no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Y hay gente como Pablo, que era Saulo, le cambiaron el nombre. A veces somos muchos así. Entramos indignamente, nos sentimos indignamente, pero el Señor Jesucristo viene nuevamente para levantarte, viene nuevamente para enseñarte y viene nuevamente con su gracia, viene nuevamente para decirte, hey, te voy a enseñar a que camines dignamente. Y Él nos empieza a ayudar, nos empieza a enseñar, nos empieza a fortalecer, nos empieza a guiar, nos empieza a decir lo que debemos de quitar, nos empieza a dirigir cómo debemos de pensar. Y al final, por su gracia, nos usa no tanto por dignos, sino porque Él es digno y simplemente Él dice, yo te voy a usar. Y te usa. Así que, hermano, si tú te sientes indigno, no acabes indigno. Cuando te sientas más indigno, ve más con Dios. Cuando te sientas culpable de todo lo que hiciste es malo, hay una esperanza, hay una puerta que Jesús dijo, yo soy la puerta. Entra por ella. Dios te quiere convertir tu indignidad en testimonio de algo digno. El endemoniado gadareno probablemente hizo tantas cosas tan equivocadas que terminó desnudo en sepulcros, como loco, con una legión. Él no era digno de nada, ni siquiera de estar en la sociedad, menos con familia. Pero llegó Jesús y lo liberó. Y él mencionó lo que había hecho Dios en él y fue a Decápolis, creo, que significa 10 ciudades, y se las ganó para el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Agarra como herramienta tus errores y ahora dices, si a mí me sacó, te puede sacar a ti. Si a mí me liberó, te puede liberar a ti. Si a mí me perdonó, te puede perdonar a ti.
Si a mí me enseñó, te puede enseñar a ti. Y a veces son los testimonios más fuertes que tú dices, si pudo hacerlo en él, lo puede hacer en ti. Hermano, lo está haciendo conmigo, lo puede hacer contigo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la palabra, Dios, que tú nos has dado en esta mañana. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que probablemente hay muchos corazones y muchas mentes atormentadas porque se sienten muy indignas por todo lo que han hecho, y la culpabilidad y la vergüenza tal vez están enfrente de sus rostros. Pero tal vez no les ha llegado a la palabra que Jesucristo vino por los indignos, que ahí pareciera que somos todos. Pero el amor, porque de tal manera amaste al mundo que mandaste a tu único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Que pueda abrir el corazón y decirte, entra en mi corazón, Señor. Perdona mis pecados. Y que pueda, Señor, seguirte y aprender a vivir dignamente y darte frutos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.